Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser un trascendente. Trascendente. Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos. Hey, hola, ¿qué tal, Trascendente? ¿Cómo estamos? Estamos grabando un nuevo episodio y hoy tenemos un invitado especial, como lo ha sido en los últimos podcasts. Está Gabo otra vez, que va a estar siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y pues, Gabo, te dejo el lugar para que presentes al invitado, tú que lo conoces un poco más. Hey, ¿qué tal, Rayo? Es un gusto. Oye, pero ya déjame presentar como invitado. Ya. Sé, ¿verdad? Es mi error. Es un gusto saludarlos, trascendentes. En este nuevo episodio tenemos un invitado, pues lo podemos presentar como un pastor empresario. Okay. Él es licenciado de profesión, pastor de vocación, pero sobre todo es un buen amigo que Dios me ha regalado. Les presentamos a Jorge Martínez. Gracias, Gabo, gracias Rayo, gracias, qué padre que me siento muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en el podcast de Trascendentes, y pues gracias, estoy a las órdenes, a ver qué onda. El día de hoy queremos hablar de muchas cosas y a la vez de un poco muy enfocado, ¿verdad?, a lo que hacemos nosotros, que son las cuestiones eclesiásticas o al menos ministeriales. Y lo acabas de presentar como un pastor empresarial. Yo creo que actualmente este es un rubro bien importante en la iglesia. Okay. Vivimos un tiempo en donde la mayoría de los pastores vivían solamente de los diezmos, ofrendas, y era bueno, ¿no? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, no estamos en contra de eso. Pero el tiempo nos ha llevado a la necesidad de que nosotros como pastores, Gabo lo es, yo también, tengamos que tener nuestros propios negocios, tengamos que empezar a emprender, tengamos que empezar a salir adelante, a picar piedra. Primero porque actualmente, ¿verdad?, la iglesia difícilmente te da de comer, aunque sí podría hacerlo, ¿verdad? Y segundo, por la perspectiva que la gente de afuera tiene de la iglesia y del abuso que se ha visto muchas veces desmedido de pastores que abusan de la congregación. Okay. Entonces, queremos empezar hablando de eso, queremos que nos platiques cómo te llegó esta idea de decir, bueno, quiero ser pastor, pero también quiero tener mi propio negocio. Yo me imagino que para no depender de la iglesia. Correcto. Porque ama servir, pero decía, necesito recursos y a veces la gente no tiene recursos. Entonces, correcto, necesito yo aportar. Platícanos un poco de eso. Ok, sí, gracias, Carlos. Mira, en mi caso la idea viene de un ejemplo recibido. Mi papá fue un hombre de negocios toda su vida. Y en los últimos años de su vida se dedica al ministerio. Entonces, yo lo vi en mi casa, como mi padre, él tenía su trabajo, su negocio, y toda su actividad financiera y su manutención dependía de su negocio, obviamente de Dios, ¿verdad? Pero y le dedicaba el mayor tiempo que podía a lo que viene siendo el ministerio. Inclusive él toma algunas decisiones drásticas en relación a cerrar algunas de sus unidades de negocio para dedicar más tiempo a Dios. Entonces, en mi caso viene de ejemplo, ¿verdad? No es una idea que a mí se me ocurrió, yo lo vi y coincide también con algunas de los comentarios que estás haciendo en relación a las distintas pues deformaciones que se han presentado, en donde pues el pastor depende exclusivamente del apoyo de la congregación. Entonces, bueno, en mi caso la idea de tener mi negocio y mi trabajo o tener un empleo, bueno, viene por ejemplo, por experiencia familiar, ¿verdad? Contestando a esa pregunta específicamente. Sí estoy de acuerdo contigo, creo que ahora más que nunca los que estamos decidiendo, hemos decidido servir a Dios y a la gente de una forma más comprometida, creo que tenemos que explorar la posibilidad de tener un empleo o un trabajo o un negocio o alguna otra actividad que nos permita traer el ingreso a casa para también poder dedicarnos
un poquito más a lo que es el servicio de Dios y la gente. Creo que en esto, Jorge, Dime. George te iba a decir, pero se oye muy confianza. No, George, ¿qué onda? Creo que no solamente tus empresas o tu negocio ha sido una herramienta para llevar el alimento a casa, sino también es una forma en la que Dios te utiliza, porque eres un dador a la obra, eres un dador, un sembrador, y eso se me hace muy chido, que no solamente te abstienes de vivir de la obra, sino das a la obra, te das a la obra, y eso es algo para reconocerse, creo yo. No, gracias. Mira, eso que mencionas, mi negocio, aparte de proveer a mi casa y cubrir las necesidades básicas, porque los recibos no tienen espíritu, ni tienen, llegan y la hipoteca hay que pagarse, el agua, la luz, el gas, todo lo demás, eso no tiene creencia, ¿verdad? Eso llega y lo tienes que pagar. Aparte de mi negocio de cubrir con esas necesidades, mi negocio funciona para la obra también, y de alguna manera también, por ejemplo, por experiencia, porque lo vi con mi padre en mi casa, mi negocio funciona para tratar de ayudar y de contribuir en la obra, no solamente en dinero, vamos a decirlo así, que es lo más básico, sino te puedo platicar que en algunos de mis colaboradores, porque no les digo empleados, mis colaboradores vienen de trasfondos complicados, difíciles, personas que por su pasado no pueden encontrar trabajo, no son sujetos de confianza. Entonces el principio de restauración, aquellos que hemos decidido servir al Señor un poquito más comprometidos, estamos también obligados a dar un poquito más, ¿verdad? Es decir, o sea, no nomás el púlpito, no nomás la prédica, tenemos que hacer un poquito más. Entonces, aquellas personas que han estado batallando, que no son en la sociedad dignos de confianza, o que están necesitando una segunda oportunidad, algunos de ellos han venido conmigo, y te puedo dar historias de personas que vienen de centro de rehabilitación, vienen inclusive de prisión, personas que vienen en estado de abandono y se han restaurado. No es fácil, no soy tampoco un centro de acopio de gente de segundas oportunidades. Vamos a dejar tu número en la parte de abajo para que si alguien te encuentra en esta situación. No, mira, parte de una reestructuración que yo hice en mi negocio hace 8 o 9 años a través de una quiebra, Dios me permite volver a empezar, porque fue Dios el que me permitió volverlo a empezar. Decidí hacer algunos cambios, empezando por la selección de personal. Que si alguien de aquí está tratando de hacer un negocio, o de alguno de los ministros que esté escuchando este podcast, dice, bueno, pues voy a tratar de hacer un negocio, lo más importante para iniciarlo es tu equipo. Ni siquiera tú, ni siquiera tú puedes estar bien chonte, bien mensote, pero si estás con el Señor y Dios te respalda, digo, ejemplo hay en la Biblia que Dios elige a la gente menos indicada para hacer cosas bien sorprendentes. Bueno, ese mismo principio continúa. Sin embargo, el equipo sí lo seleccionas tú. Entonces, ya cuando Dios me permite volver a empezar, uno de los principales, así mi esposa y yo lo que dijimos es la selección de personas que va a estar trabajando con nosotros. Entonces, ahorita te puedo decir que tengo uno de los mejores equipos que jamás he tenido. Wow. Y no me refiero en relación a una afiliación religiosa o algo así, sino gente que Dios ha traído. O sea, eso fue parte de... Yo sé que es muy común que digas, ay, estuve orando, pero realmente te lo digo, después de una quiebra viene una segunda oportunidad y digo, tengo que hacer las cosas diferente. Okay. ¿Sí? La definición de locura es esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Entonces yo no estoy loco. Ya lo estuve, pero ya está. Entonces dije, tengo que hacer. Entonces, la selección de personal, si a alguien le sirve este consejo, allégate, júntate con personas, con gente que sume y no que reste. ¿Sí? Que necesite una oportunidad también, porque el hambre es buena. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, así básicamente, así fue como yo lo aprendí. Ok, otra de las cosas que nos gustaría, al menos a mí saber, no sé si voy a hacer un poco de esto, es el área de su conversión. Okay. Nos platica mucho de su padre, yo creo que sí. Ahorita vamos a tocar más al fondo de eso, porque creo que lo impactó en gran manera, ¿o te impactó? Sí, mira,
hace muchos años, yo era súper enemigo no súper enemigo, pero yo no creía mucho en la escuelita dominical. Ok. Y tómala que me voy salvando en una escuela dominical en una iglesia. Un amigo y yo, como a los 12, 13 años, en una escuela dominical, que una maestra en aquel entonces de nombre Emma, en una iglesia aquí conocida, nos da el plan de salvación y nos dice que Jesús es la oportunidad de tu vida. Nos dice que Jesús, que con Él puedes volver a empezar, puedes tener una vida mejor. Y pues se la creí junto con otro amigo, Hugo, que le mando muchos saludos. Y entonces ese día, como a los 12, 13 años, fuimos a dar y ahí recibí a Cristo. Eso fue mi salvación. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no caminé con el Señor. Pero tus padres ya eran creyentes. Cuando nosotros llegamos, Cristo llega a mi familia por medio de mi mamá. Cuando nosotros yo tenía como 10 años, 10 u 11 años, entonces mis hermanos, pues tengo un hermano mayor y una hermana menor, entonces llega más o menos alrededor de mi adolescencia, ¿sí? Entonces viene Cristo a mi casa y luego ya en cada uno de nosotros fue llegando el Señor en lo individual. Dios es un Dios individual, ¿verdad? No colectivo. Sí, así es. Qué bueno que no mencionaste iglesias, porque no vamos a mencionar ni una iglesia hasta que nos hagan llegar un patrocinio. Entonces, gracias por... No te va a llegar. Nunca vamos a mencionar. No creo. Nunca vamos a mencionar. Si lo estás esperando, no va a llegar. Bueno, no, a lo mejor sí una... Sí. Betania. Betania, sí. Sí, bueno, ya es algo. Otra pregunta, Ray. Ok, bueno, a mí me entró un poco de intriga. Sí. Muchas cosas, pero una de ellas es cómo balancear el área ministerial con el área de tu negocio, cómo llevarlo a un punto en el cual no se incline hacia un lado de la balanza. Porque hemos estado hablando mucho de esos temas, que un cristiano tiene que estar bien en muchas áreas. En la espiritual, en la familiar, en Correcto. la económica. ¿Cómo le hace para balancear todo esto con un negocio? Ok, bueno, mira, lo que aprendimos después de todas estas experiencias, como les dije ahorita, cuando volví a iniciar mi negocio, es que debemos de movernos y trabajar en base a prioridades. Si alguien está ahí escuchando, uno o dos, ¿cómo se dice los que escuchan Podqueros. el podcast? ¿Podqueros? Iba a decir radio escuchas, pero esa es palabra como en los 80. No, está bien. Sí, pues está que bien. el podcast es la radio avanzada. Sí. O sea, es lo mismo, entrevistas en radio. Bueno, radio avanzados. El que nos esté escuchando, nosotros debemos de movernos, bueno, yo te sugiero, ¿verdad? Perdón, Ajá. te sugiero moverte en base a prioridades. ¿Cómo lo llevo mi negocio y el ministerio? En base a prioridad, haz de cuenta y a intensidad. Lo que yo hice es que en un horario de 8 a 4 de la tarde, ese es mi horario laboral. Entonces ahí es donde yo trato de generar y de aplicar toda mi fuerza en mi negocio. Y luego ya a partir de las 4 y fracción hasta en la noche son las actividades de ministerio, lo que viene siendo la enseñanza, la visitación, todo el rollo. Entonces, creo que la manera en la que se puede hacer o se puede llevar a cabo es por medio de prioridades y luego teniendo un calendario o un horario que puedas tú respetar, inclusive hacia afuera. ¿Por qué te digo esto? Porque sí me llegó gente que decía que no estaba de acuerdo en relación a que un ministro pueda tener un trabajo fuera del ministerio, valga la redundancia. Me decía, porque nadie puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Entonces le decía yo, ok, mira, yo lo que hago es que cuando yo tengo que servir en mi trabajo, lo sirvo completa, o sea, de tiempo completo, y cuando tengo que servir en actividad de ministerio, lo hago. ¿Y cómo se hace para no estar mezclando? Bueno, pues en mi caso, ¿verdad? Yo puse un horario, yo trabajo de 8 a 4 y de 4:30 a 10 de la noche en el ministerio. Así es. Entonces, así me funcionó a mí, no es una ley. Nada más es una sugerencia que yo les doy y a mí me ha funcionado muy, muy bien cuando el trabajo está bajo. Entonces, de actividad ministerial ingreso al bloque laboral y entonces, porque la naturaleza de mi trabajo es que a veces tengo mucho, a veces tengo poco. En lo poco, ingreso a actividad ministerial y cuando tengo mucho, respeto el horario.
Así es como yo lo he hecho, me ha funcionado bien y me ha permitido avanzar en ambos ámbitos, en ambos ecosistemas. También es interesante ir cambiando los conceptos. Yo creo que hay gente que todavía no entiende que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Y dicen, no, que tú trabajas secular, no, que tú trabajas... No hay eso. A mí me gustó mucho, hace algunos, quizás 10 años, escuché a un catedrático español de nombre Jesús Londoño, y él dijo que desde los 12 años él encontró su vocación, que era servir a Dios. Dice que he tenido que hacer otras cosas para llevar la papa a mi casa, es diferente. Dice, a veces soy biocupacional, pero no bivocacional. Dice, mi vocación es Cristo. Amén. Entonces yo creo que ese concepto también debemos de irlo acuñando nosotros, porque siempre hacemos separaciones. No, es que tú trabajas en lo secular. No, todo lo que hago, lo hago para Dios. Correcto. Mi negocio, te interrumpo, mi negocio funciona. Me he dado cuenta a raíz de la evolución que ha tenido mi negocio, me doy cuenta que cada vez más ese negocio que Dios me dio en mi segunda oportunidad funciona para Él, no funciona para mí. Entonces, como bien lo dices, no existe para mí no existe el negocio secular y el ministerio espiritual. No, tu vida completa le pertenece a Dios y tienes actividades diferentes, pero todas le pertenecen y trabajan para Dios. Okay. Sí, a mí se me hace chistoso cuando abren una cafetería de una iglesia. Vamos a la cafetería cristiana. Y la comunidad cristiana va, pero se da cuenta que no es suficiente tener música cristiana. Si el servicio es pésimo, los sándwiches saben mal, el café sabe mal, pues eso no están haciendo cristianos nada, porque nada, en vez de glorificar a Dios, sales amargado de ahí. Y han tronado varios negocios porque comienzan con el impulso de los creyentes, pero se dan cuenta que para sostener un negocio debe de haber más. Claro. ¿Ah? Sí, ¿no? Otra de las cosas que, cambiando muy drásticamente de tema, pero traté de enlazar los puntos que hemos tocado hasta ahorita, y me gustó que habló de su segundo negocio y habló mucho de que fracasó en uno. Entonces, yo me gustaría hablar de eso, cómo enfrenta los fracasos, o platicarnos un poco más de todo ello. Bueno, ¿de qué era tu primer negocio? Mi primer negocio sigue siendo relacionado. Mi primer negocio, yo trabajé en Ciudad Juárez unos años en la industria maquiladora, 7 años ahí, casi 7 años. Y luego en el 2006 regresé aquí a Chihuahua y puse un negocio de pasto sintético. Fui el primero en el estado en tener ese negocio. El pasto sintético ha existido desde hace mucho y lo manejan muchos lados. Pero yo lo hacía ya como un ámbito decorativo, de paisaje. Y entonces duré unos años con eso. Pero pues la verdad es que estaba inexperto y luego le echamos muchas ganas. Pero fue una suma de malas situaciones, decisiones, personal que la verdad me hacía mucho daño en el sentido de mis colaboradores, algunas malas decisiones de inversión. Otra cosa muy importante, el mercado fue cambiando. Yo tuve unos años donde fue muy bien y luego después me acababa la túnica del Señor, así como la mujer del flujo, porque a puros jaloneos, Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con lo otro. Yo les paso algo, ¿verdad? Si en tu negocio o en tu trabajo ya estás como la mujer del flujo en el sentido de estar jalándole la túnica al Señor por toques divinos, por puros milagros, ya necesitas sentarte, necesitas detenerte y ver qué andas haciendo, porque no se vive de puros milagros, ¿no? Eso no es un esquema inteligente de negocio, ¿sí? En los brothers queremos que Dios nos resuelva todo, pero no quieres utilizar tu inteligencia. O sea, si ya estás viviendo de puros milagros, detente, cálmate, échate un café aquí con el Gabo y luego tienes que ver qué andas haciendo. Entonces, en mi caso, después de unas malas decisiones, unos créditos bancarios, empecé a vivir al día, empecé a darse cuenta que mi trabajo nada más era para pagar todo lo que se debía. Y entonces agarraba el dinero y pagaba lo que se debía. Y pagaba nada más todos los empleados, con mis colaboradores, el seguro, todo. Entonces... ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado, sí, ya estaba casado. Yo tengo ahorita voy para 22 años casado, 23 y medio ya con mi esposa, con la que es mi esposa. Entonces, una suma de malas decisiones y un entendimiento equivocado de los tiempos. Te recomiendo mucho el libro de Eclesiastés, para que vayas considerando los tiempos
de Dios en tu vida porque los tiempos van cambiando. Claro. Y si tú no te das cuenta de eso, aún en tu negocio, en tu familia, tú tienes que ir a la par de la evolución que va teniendo el tiempo de Dios en tu vida. Si tú todavía te sigues aferrando allá, pues allá te vas a quedar, mi rey. Entonces, el mercado empieza a cambiar, me empieza a absorber la competencia desleal y ya no puedo competir. Entonces, como la verdad es que cuando eres muy chambeador, se produce una ceguera. Cuando eres muy trabajador, se produce una ceguera. Ya no piensas, nomás estás trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Haz de cuenta, estás haciendo el surco, pero vas chueco. Pero no te das cuenta porque lo único que te preocupa es la profundidad del surco y estar ahí todos los días. Pero si no te detienes a revisar si vas derechito o no, entonces terminas en otro lado. Eso es lo que me estaba pasando, Rayo. Eso es lo que me estaba pasando. Yo trabajaba y ya no estaba ahí, y el tiempo de mi producto ya había pasado porque se hizo una competencia ridícula. Ya era algo, ya todo el mundo vendía pasto sintético, así. Entonces migré mi negocio, me empecé a diversificar, que fue mi segunda estrategia. Número 1, detenerme Y analizar. Y analizar, dije, a ver si el surco me está saliendo derecho, ¿verdad? Ya no es lo profundo, sino lo chueco. Bueno, 2, diversificarme con el tiempo de Dios, ¿verdad? Decir, se me hace que esto ya no, este rollo, o sea, ya a punta de milagros no la voy a armar. Okay. ¿Sí? Entonces ya si tú estás ahorita en una situación en cualquiera de tu vida que estás requiriendo milagros todos los viernes para pagar las nóminas o para sobrevivir en tu ministerio, o para, necesitas detenerte. Porque sí se necesitan los milagros, uno que otro. Pero si ya todos los viernes necesitas un milagro de nómina, un milagro de tolerancia, un milagro de... Entonces ya necesitas detenerte. Espérate, calmado. ¿Sí? 2, la diversificación. O sea, dije, ¿sabes qué? No puedo tener toda la fruta en una sola canasta porque esa canasta ya se rompió. Entonces empecé yo a considerar otros ámbitos de negocio en la construcción, remodelación, acabados, decoración, servicios de mantenimiento, ya otra cosa. Y Dios me fue llevando para allá. No fue fácil, te lo estoy platicando ahorita así muy padre aquí sentado. Pero entonces, o sea, costó mucho. Fue un golpe durísimo a mi inteligencia porque te sientes bien estúpido cuando quiebras. O sea, es un golpe terrible llegar a tu casa y decirle a tu señora que no se armó. Que ya no se armó. Y luego y no tenía ni trabajo ni nada. Fue algo muy avergonzante para mí. Pero aquí estamos, sí se puede. Es difícil, dime. Creo que este tema lo podemos relacionar ampliamente con las cosas eclesiásticas. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia tiene muchas similitudes con un negocio. Y a veces los pastores, como usted dice, están haciendo el surco muy hondo, pero su iglesia está fracasando. O sea, en vez de crecer, cada día disminuye más. Y el número no nos dice nada, pero sí nos habla de que algo está pasando. O sea, nos da sugerencias. Y que una iglesia empiece a disminuirse a tal punto de que ni siquiera ya el pastor saque para vivir, la iglesia no saca ni para pagar los gastos. Lo mismo, si llevamos lo que usted nos recomienda, es analizar, pararnos y decir, canijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Sí, eso es muy importante. No sé si quieras hablar de algo referente a ese tema, o que creo que también nos apedreó mucho, porque somos personas que, bueno, en lo personal yo te conozco y sé que eres un hombre sabio, pero sé que hay muchos milagros en tu vida. Entonces, digo, hablábamos ya de eso en nosotros, en lo personal, porque Gabo es una persona que cuando viene alguien, se desvive por él. Te lleva a comer a los mejores restaurantes, o sea, haces cosas bien increíbles. A mí no me ha pasado nada de eso, pero bueno, como quiera. Pero y luego, qué bueno que lo dices. ¿Qué pues, Gabo? Bueno, es una persona que es muy buena con los demás, muy, muy bueno. Tiene un espíritu de servicio que tampoco eso le ha tocado. No sé. Pero a veces, ¿verdad? Me ha tocado ver a Gabo que por ser tan bueno, se gasta incluso hasta lo que no tiene. O sea, Gabo es esa persona. Era. Estamos cambiando. Ya fracasé, ya estamos retomando. Ya analicé, ya fracasé, ya volví a la casa con los bolsillos vacíos y ya estoy este es el nuevo Gabo. El nuevo Gabo.
Y creo que hay una de las grandes influencias son nuestras esposas, ¿no? Que nos detienen de muchas Saludo, de las cosas un que, saludo a todas las que mujeres. hacemos, ¿no? A veces nos volamos y yo era así también todo el día en la calle, va para acá, para allá, y ahorita que me casé es así como que, oye, tranquilo. O sea, ya no es solamente Empezaste todo a lo priorizar. que estás logrando, sino qué estamos haciendo tú y yo. Claro. Ya se requiere economía para pagar gastos, que antes era como que, como sea, no traigo dinero, pero voy como con el vecino o con un amigo. Pero ya no, ya vivimos otro momento. Entonces, Ya no pagas la luz miren, con una oración, no pagas la luz con una oración. A ver, Señor de la luz, yo te voy a orar por ti. En el mundo cristiano, y es cierto, estamos llenos de buenas intenciones. Todos queremos, Dios ha depositado en el corazón de muchos la idea de servirnos, de ayudarnos. Te lo digo por experiencia, pero de alguna manera no incluimos la inteligencia emocional, no incluimos la inteligencia familiar, no incluimos la inteligencia personal. No, o sea, haz de cuenta que se nos bloquea, entonces andamos haciendo cosas y terminas, como dices tú, no, pues gastándote lo de aquí, lo de allá. Necesitamos en ese sentido enfocarnos, ¿verdad? Decir, oye, a ver, yo quiero hacer esto, pero hay un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan para esto y puedo echar mano de esa inteligencia, ¿verdad? Inclusive el consejo. Muchos de los brothers que están haciendo algo, que están trabajando, no piden consejo, no rebotan la idea. El día de ayer, en parte de los nuevos planes que traigo en el área ministerial, me junté con uno de mis maestros del seminario, un hombre, un coreano llamado Ike, en donde nos estamos juntando una vez por semana para revisar mi plan de vida ministerial. Es un doctor en teología, un hombre que tiene mucha experiencia, ahorita está él ubicado en España, y entonces le digo, oye, o sea, yo traigo esta inquietud, pero mira, pues quiero hacer esto, pero ya me salió mal, creo que la idea es muy buena, pero mi ejecución fue pésima. Oye, ¿no me ayudas? Entonces ya estamos leyendo un libro juntos, así. Entonces es bueno, ese es el tercer principio que yo les diría, o el consejo es, pidan una opinión a alguien que vaya un poquito más adelante que ustedes, ¿verdad? En todo sentido, en el negocio, en la familia, o sea, puedes pedir consejo porque no puede ser que todas tus ideas son las más geniales del mundo, porque pues el resultado ahí está, ¿verdad? Entonces, tu idea puede ser muy buena, pero la ejecución vas a necesitar apoyo. ¿Sale? Sí. Bueno, a mí me gustaría, dentro de este mismo tema, ahora llevarlo a la iglesia. Okay. Como tienes una iglesia, yo no sé mucho de eso, pero pues eres pastor, sí. ¿Ayudas en una iglesia? O fundador de muchas. Y fundador de muchas, también he escuchado eso. Sí. No, mira, sabes que en una ocasión uno de mis grandes amigos, que no sé si me lo dijo como cumplido, no supe cómo interpretarlo, pero me dijo, ¿sabes qué? Es que tú no eres pastor, tú eres más bien perro ovejero. Entonces ya no supe si fue cumplido o no. Mira, sí tengo un grupo, una iglesia que se llama el Centro de Intervención Familiar. Okay. Nace de una célula, mi esposa y yo hemos tenido células los últimos 22 años, en donde tratamos de enseñar, tener enseñanza y también de hacer amistad, y nuestras células duran de 3 a 5 años cada una. Durante los últimos 12, 13 años hemos ayudado a algunos, eso soy muy arrogante, más bien nos ha tocado la oportunidad de ayudar a ministros jóvenes como ustedes a que inicien sus proyectos de iglesia, y eso ha sido muy padre, muy enriquecedor, ¿verdad? Nuevamente, abajo va a aparecer su número. No. Si un ministro joven necesita arrancar algo, contáctenlo. Andas con todo, Gabrielito, Te platico lo que hemos hecho los últimos años. Y ha sido padre, han sido experiencias enriquecedoras. De todo tipo vas aprendiendo también en algunas situaciones a mejorar ese tipo de interacción. Y luego, pues nace el Centro de Intervención Familiar. Somos un grupo pequeño. Creemos mucho en el discipulado más que en el volumen de iglesia. Entonces, nuestras familias que pertenecen al Centro de Intervención Familiar son personas que han estado en necesidad en algún momento y por alguna razón, sé que es Dios, hemos cruzado el camino, y entonces hemos tenido chance de hacernos inclusive amigos ya fuera de la iglesia o fuera de la idea de grupo en ese sentido. Entonces, y pues eso es lo que hacemos, y ya por fuera
pues yo tengo otras actividades relacionadas al ministerio que no son parte del Centro de Intervención Familiar. Me junto con algunos hombres a platicar de Dios. Ahorita mismo hoy me senté con un amigo que también está iniciando un grupo de su iglesia y nos hemos estado juntando para compartirle lo avanzado, lo poquito más avanzado del camino en el que estoy, en que me he equivocado y listo, y probablemente iniciemos algún programa de células y así. ¿Sale? Quisiera tocar un tema un poco delicado, quizás. Tu papá fue un ejemplo para ti. ¿Qué edad tenías cuando él partió con el Señor y cómo fue el impacto para ti y tu familia? Ok, mira, mi papá, como te dije ahorita, fue un hombre de negocios y un ministro. Mi papá colaboró en la plantación y el terminado, la construcción de más de 30 iglesias, no sé. Cuando mi padre muere, hace 25 años mi papá murió, yo tenía 22 años, 21, 22 años. Entonces, fue un impacto muy fuerte, pero algo muy bueno salió de todo esto. Fueron tiempos muy complicados, chavos, muy, muy complicados en todo sentido. Pasamos un tiempo muy difícil como familia, muy difícil y muy solos como familia. Pero cosas muy buenas surgieron después de algunos años. Por eso, en relación a los conceptos de voluntad de Dios, la voluntad de Dios se revela normalmente mucho después. Ahorita ya te puedo decir por qué falleció mi papá, pero si tú me hubieras preguntado a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, no te hubiera podido decir. Ahorita sí, con toda confianza. Sin embargo, ¿qué impacto tuvo? Bueno, pues obviamente se va mi papá, que era para nosotros algo muy, pues imagínate el papá, ¿no? O sea, increíble. Este podcast, ¿cómo se llama? Trascendente. Okay. Una de los aspectos, de las cosas que más me interesan en mi vida, y así lo enseño en mi casa y todo, es trascender. Eso es lo mejor que tú puedes hacer como hombre, persona, ministro, esposo, esposa, mamá, papá, empleado, empleada, en cualquier ámbito de tu vida. Trascender es importantísimo. El día de hoy nosotros leemos la palabra de Dios y te emocionas con la historia de Moisés, de Abraham, de David, de Pablo, de Pedro. Te emociona ver cómo trascendieron. No que fueron personas perfectas, infalibles, sino que por su compromiso, por su vida, empezaron a trascender. Bueno, mi padre fue un hombre que trascendió. Al día de hoy se sigue comentando, hablando de él en círculos. Me ha tocado estar en un lugar y la gente se me queda viendo y se me queda viendo y se me queda viendo. Eres igualito a... Y le digo, ¿en qué le puedo servir? Ya cuando ya dices tú, ¿qué rollo? O sea, como... y luego, ¿sabe qué? Es que yo conocí a un ingeniero hace muchos años, 30 años... Dije, pero nomás me recordó usted mucho. Le digo, ¿cómo se llama el ingeniero? No, pues Héctor Luis Martínez. Le digo, pues es mi papá. ¿Cómo es posible? Su papá me dio la primera oportunidad que yo necesitaba después de un problema que yo tuve. Wow. O sea, no se le olvidó. Nosotros trascendemos en las personas. Hay gente que quiere trascender en las obras, pero tú haces un edificio y al rato lo tiran, y haces una casa y al rato la demolen y hacen otra cosa, pero si tú trasciendes en una persona, es para siempre. Se queda. Yo siempre he pensado que cuando el buen samaritano recoge al que está herido y lo lleva al hotel y le paga la cuenta y el wifi y todo el rato, yo te aseguro que al que lo levantó, al buen samaritano, se le olvidó, pero al que recibe, al que estaba tirado, al que estaba herido, nunca. Entonces mi papá, te puedo decir que fue un hombre que trascendió en la gente.
Tú te puedes ahorita preguntarle, tu papá tu papá esto, tu papá lo otro. Bueno, eso fue algo que se me impregnó en mi corazón. Entonces, la verdad es que, pues sí te puedo decir que toda mi vida adulta me he esforzado por trascender. No soy perfecto, tengo muchos defectos. A veces la vara es tan alta que no te alcanzas a equivocar en ningún lado porque pero mi esposa y yo hemos tratado de trascender. Quiero que de mí se diga, cuando yo no esté, que fui alguien que trascendió en la vida, no en las cosas. No fue un hombre que tuvo mucho dinero, que tuvo muchas empresas, que tuvo una iglesia de 100,000 gentes. No, eso no me importa, de veras, no me importa y Dios lo sabe, no me importa. Pero trascender en la gente, lo que tú haces con esos niños en Carique, se les va a quedar, brother. Cuando tú ya no estés, Gabo. Lo que tú haces, hijo, no sé qué estés haciendo ahorita, pero lo que nosotros estamos para trascender, ese es uno de los valores más importantes que un hombre y una mujer pueden tener en este mundo. A veces queremos trascender a través de las cosas, de los bienes, de la abundancia, del éxito, de los números, de tener una congregación grande, de tener 5 casas hogares y ser reconocido en las cámaras. Pero si puedes trascender en la gente, entonces el reino de los cielos se establece. Cuando una persona que es adicto y que está recuperándose y que recupera a su familia, que recupera a sus hijos, que recupera su reputación y que logra ingresar honor a su vida. Y tú estuviste en algún momento de esa restauración, trasciendes. Y en el suelo hay un aplauso. Entonces, este podcast se llama Trascendente y me encanta porque trasciendes en la gente y mi padre fue uno de ellos. Entonces, bueno, pues yo quiero hacerlo igual y creo que lo he estado haciendo de esa manera. Trascender en la gente. Eso se queda, brother. Supera tus errores, supera tu falta de a veces de cordura, tus fallas de temperamento, de carácter, lo que haya sido. Finalmente, si en ese momento ya no son amigos, pero lo que hiciste en esa persona se queda. No sé si contesté tu pregunta. Sí, de una manera muy concisa, muy retadora, de mucha reflexión, trascender en la gente. Quisiera preguntarte, Jorge. Dime. ¿Tu papá recibió un llamado de parte de Dios y pastorea una iglesia? Él fundó la iglesia. Él funda la iglesia, nosotros fundamos una iglesia aquí conocida, y la empezamos desde abajo, muy padre. Dime. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar una obra? ¿Cuántos años tenían? ¿Cómo se involucraron? Mira, inició padrísimo ya por 1990 y... Ay, señor, a ver, son 25 que se fue y 3, 28, como hace como 29 años se inicia la iglesia. Una vez más, ¿verdad? Mi papá había ayudado a muchos ministros a iniciar sus obras. Finalmente es el turno de mi papá, él inicia la iglesia y fue algo, ahora sí que marca tu vida porque dejamos ahí todo. ¿Qué edad tenía, perdón? Mi papá o yo, a mi papá tenía, ay señor, ¿sabes qué? No sé, fue hace como 30 años, como 50 años mi papá, murió de 54, tenía 50 años mi papá, 49, 50, fue cuando iniciamos esa iglesia y la verdad es que creció muy rápido, mi papá era un hombre con mucha visión, entonces, y tenía también recursos por lado, entonces, ¡pum!, o sea, explotó muy rápido, en la Sierra Tarahumara, aquí, era mucha obra, mucha actividad en ese sentido, no tanto actividad interna en iglesia, de que los desayunos y las mujeres y los hombres, sino más bien afuera, okay. Un albergue aquí, un orfanatorio acá, los centros de rehabilitación, mi papá empezó a terminar de construir centros de rehabilitación, que al día de hoy también me participo en centros de rehabilitación en ese sentido, con Alcohólicos Anónimos, buenísimo programa. Entonces,
empezamos así, fue algo maravilloso. Si un día alguno de los que nos están viendo y escuchando de nuestros podcasts, de los trascendentes, vamos a ponerle, de los comunidad trascendente. Mejor. Oye, si alguien de aquí que nos está viendo y escuchando, si tú conoces a un pastor amigo tuyo que está tratando de iniciar una obra, ve, pide permiso ahí en tu iglesia o en tu grupo, ve y apóyalo con todo lo que puedas. Esto no lo quieren escuchar muchos pastores. Ya sé. Hay que censurarlo esto, Rayo. No van a cortar esa parte. No, eso tienen que escucharlo todo, la realidad. Digo, yo sé que va a haber opiniones contrarias y no quiero ser controversial, en verdad. Simplemente les digo, por experiencia, si tienen ustedes la oportunidad de apoyar una iglesia o un grupo o un pastor o un ministro que está iniciando un proyecto, no nomás de iglesia, de ayuda social, en una casa hogar, y tú tienes oportunidad, hazlo. Se te va a quedar en el corazón. Vas a trascender en esa persona y no se le va a olvidar nunca que sus primeras cubetas de pintura se las diste tú. Ahorita hay un pastor de una iglesia muy grande que es un grupo de iglesias y a mi esposa y a mí nos permitió Dios apoyarle con sus primeras cubetas de pintura y todo el rollo, y no se le olvida, y lo invitamos a hacer y no se le olvida. Y ya es un pastor grande y tiene una iglesia grande y es parte de una iglesia que está en Estados Unidos y todo, y no se le olvida. Si tienes la oportunidad de trascender, hazlo. Entonces, iniciar la iglesia de mi papá desde tumbar muros, porque un amigo mío y yo pues éramos los chalanes. Entonces, desde de salir rápido del TEC y correr al edificio a tumbar muros, a enjarrar, a poner electricidad, a limpiar, a iniciar, porque mi hermana y yo éramos todo. Mi hermano estaba fuera del país y mi hermana y yo éramos el grupo de alabanza, éramos los que recogíamos la ofrenda, éramos todos los que trapeábamos, los que prendíamos el aire, los que lo apagábamos. Todo, ¿verdad? Clásico yo dirigí el culto y pues nomás éramos mi hermana y yo, y luego se integró otra persona ahí con una guitarra que ya falleció. En fin, es una experiencia maravillosa, te la recomiendo. Me ha tocado ahorita ya iniciar 3 iglesias aparte de la mía y es un trabajo maravilloso. Si tienen oportunidad, háganlo, apoyen. Uh-huh. Si ya tienes mucho tiempo ahí sentadito, pide permiso para que no vayas a hacer las cosas bien, pero sal, ayuda, ¿sí? Trasciende, sale. Fue lo mejor una de las mejores experiencias es iniciar una iglesia. Es padrísimo. Yo me relaciono mucho con ese tema. Yo creo que pues, tú que me conoces, Gabo, ¿sabes por qué? Yo salí del instituto hace 4 años o 3, estoy más o menos ahí recapitulando, pero desde que salí yo hablé con mi pastor y pues mi pastor dijo, bueno, pues ya terminaste el insti, pues aquí la iglesia ya funciona, o sea, no es como que, en pocas palabras, que yo lo tomé muy bien y él lo tomó muy bien y pues hasta ahorita yo totalmente bien con él. Salgo y luego me voy y platico con un amigo y un amigo me dice, oye, voy a iniciar una iglesia y se llama así, hasta acá, y yo te ayudo, pues ahorita estoy libre, estuve con él 8 meses. Al mismo tiempo, otro amigo tiene una iglesia, pero en las periferias, en Punta Oriente, hasta lo último, y él tenía el culto en la tarde, y yo dije, ahorita creo que estoy en muy buen momento, tengo buena economía, tengo buenos trabajos y tengo libertad los domingos totalmente y entre semana uno que otro día. Y le dije a él, pues si te parece si voy contigo en las tardes. Él no tenía grupo de alabanza, yo ahí medio aprendí a tocar la guitarra y lo ayudé, estuve con él, con mi amigo otros 8 meses. Y luego al mismo tiempo en la primera iglesia dije, pues ¿sabes qué? Yo creo que tienes un equipazo. Tenía más de 25 personas que lo venían acompañando en la iglesia de sus papás. Entonces dije, pues yo estoy de más aquí, o sea, yo venía a ayudar, pero la realidad es que yo no estoy ayudando en nada. Entonces otro amigo me dice, oye, pues aquí no tenemos copastor, necesitamos uno, ya tenemos uno, pero necesitamos a alguien más porque nos estamos dando el ancho y demás. Sí. Y me voy con él y duró otro año mientras... Iba con él en las mañanas, en las tardes iba a la otra iglesia y fue un proceso bien desgastador, pero bien gratificante. Gratificante. Sí es gratificante. Si tienen oportunidad, háganlo. Lo que yo he visto y he aprendido en estos años, voy para 47 años ya, es que las actividades pequeñas, bien planeadas, traen en sí mismas un gran resultado.
normalmente cuando alguien quiere abrir una iglesia y me dice, ya voy a rentar el local y luego ando comprando sillas y todo el rollo, yo soy muy de hacer la pirámide al revés. O sea, yo digo, ¿por qué no empiezas en lo chiquito? ¿Por qué no abres una célula en tu casa hasta que se conviertan en 20 personas? Y luego de ahí, así es como yo lo he hecho y ha funcionado, porque empiezas a hacerlo chiquito. Yo digo, si buscas trabajo y te quieres ir a una iglesia grande, ya estructurada, y Dios te lleva, está bien. Uh-huh. Pero si quieres trabajar, si quieres picar piedra, si quieres hacer la zanja, búscate un proyecto chiquito que esté batallando. Y ahí vas a aprender. Y creo que ahí se mide la verdad, la pasión que tienes por la obra, porque es muy fácil irte a un lugar ya establecido. Ahorita me pasó eso, me fui a un lugar ya establecido. A lo que voy con esto, que yo quería mencionar, es que para muchos era muy mal visto. Okay. Ese hecho de cambiarte o de ir allá a apoyar. Y yo decía, por ejemplo, en todas las iglesias donde yo estuve, yo te puedo decir en qué ayudé y que todavía permanece, pero yo lo veo así como que yo lo sentía incluso hasta un ministerio que está olvidado. Okay. Porque Pablo lo hacía, otros predicadores lo hacían de la Biblia, que era llegar a un lugar, establecerla e irse. Y no te digo que cuando yo llego se crece o así, pero yo me he tratado de capacitar en todo. Si no sabe alguien de audio, yo le muevo. Si no sabe alguien de música, yo le muevo. Hasta fui líder de alabanza y eso que no me has oído cantar, sí, pero canto demasiado mal. Y cámaras, todo demás. Porque yo dije, me capacité en esto y ahora veo por qué. Y es porque cuando llego a un lugar, siempre hay un área en la que están un poco débiles y siento que puedo apoyar en ella. Pero si no me hubiera capacitado, nunca lo hubiera logrado. Pero es muy mal visto y... Pues es que, miren, es mal visto porque se hace mal. Traten de hacer las cosas bien, siéntense a platicar, no hagan las cosas mal, no todos te lo van a entender y habrá personas dentro del ministerio que no te entiendan esa idea, pero si eso fue depositado por Dios en tu corazón, bueno, pues hasta ahí, ¿verdad? Yo ya lo voy a decir. Y es que creo que como pastores tenemos un error, Jorge. Bueno, a veces muchos, ¿verdad? Pero uno en específico es que nos adueñamos de la gente y pensamos que ellos son nuestros empleados o nuestro personal. Y pensamos que ellos no tienen capacidad para decir, oye, es que ya no aguanto, ya no estoy disfrutando el venir aquí. Mira, hay algo que aprendí o vi para contrarrestar el sentido de pertenencia, porque pues una vez que le inviertes a la gente tu amistad, tu cariño, tu oración, tu pastoreo, todo el rollo, pues sí se crea un vínculo. Es imposible que no se cree un vínculo y que no te duela o no te moleste o no te incomode, o no, si a esa persona se quiere ir, es como extraño, sí, pero la manera en la que yo contrarresté ese sentir que se pudiera ingresar en mi corazón es a través de un plan de desarrollo personal. Haz de cuenta que la gente que está conmigo, para mí es transitoria en mi negocio y en mi congregación. O sea, yo tengo, por ejemplo, si abrió una posición de gerente en mi negocio, ¿sí? Para yo poder estar más tiempo en la actividad ministerial y poder ir a ver cocinas y estufas y todo para casas hogares y todo y tener ese tiempo disponible, hice una posición de gerente, pero ese gerente para mí tiene una vida útil conmigo de 3 a 5 años máximo, y de ahí él tiene que o poner su negocio o irse a un negocio mejor que el mío. Este es el cuarto gerente que yo tengo, ¿sí? Que me duran, o sea, normalmente les hago el plan a 2 años, a veces a 3, pero a 2 años. Y cada uno de los gerentes que ha estado conmigo ahorita está mejor de lo que estaba conmigo. Cada uno de ellos viene de un trasfondo de restauración donde perdió su trabajo, estaba sin chamba, andaba estando calificado, entonces lo ingresas a una posición donde él pueda aprender otra cosa, y entonces uno de ellos está trabajando en una empresa muy fregona donde venden productos de médicos y le va, olvídate, súper bien, mejor que a mí. Y luego el otro, un ingeniero, está ahorita ya con su negocio, él puso su negocio, de hecho ahora yo soy cliente de él, ¿sí? Él fue mi gerente durante unos años, aprendió a manejar un negocio que es el mío, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, aprendió y ahorita tiene su negocio, él tiene su negocio
de mi negocio, aprendió y él ya puso su negocio. El otro gerente traía la idea de poner una carpintería y otras cosas, y bueno, ahí va. Y el que está ahorita se está desarrollando para ver si ponemos juntos una unidad de negocio adicional. Eso, si tú empiezas, si los pastores, los ministros, la gente que esté en algún tipo de liderazgo, no quieres perder el tiempo con sentimientos de ese tipo, desarrolla gente, pero ¿la desarrollas para qué? ¿Para que se quede contigo? ¿O la desarrollas para que brinque? Si tú tienes eso, si tú le dices al liderazgo de tu iglesia, oye, conmigo vas a estar aquí 3 años y te voy a enseñar esto y esto y esto y esto, y mira la administración de la iglesia y esto, y eso lo haces para que de ahí surja algo, entonces trasciendes. Ya no te puede, no te molesta, tu carne no reacciona, es decir, órale. O sea, te fui a visitar, hasta te presté, y luego sales con que ya te vas, que porque Dios te está llevando a otro lado. Entonces, ese tipo de cosas que se manejan y se hacen mal, si tú estás en una posición, ustedes que son pastores, trata de desarrollar gente para que cumpla su propósito, para que desarrolle su potencial, y entonces vas a trascender y no te vas a incomodar. Me encanta eso, no sé cómo lo veas tú, Gabo, pero yo veo que tienes un corazón de dar. Gracias. Y ese corazón nos falta a nosotros a veces tenerlo porque estamos acostumbrados a que nos den, nos gusta mucho que nos den. Yo creo que a ti no, a mí más. Tú te das mucho, pero tenemos áreas muy débiles. Y eso de relacionarse con gente y verlas crecer y llegar al éxito y que no te moleste. No sé si quieres preguntar algo de eso, Gabo. ¿Cómo le haces para ver que la gente que estuvo contigo sale y crece sin generar envidia? Sin generar envidia. O sea, a ti, ¿cómo no te genera envidia? En mí, no. Sí. No, mira, pues. En los dos rubros, el empresarial y el eclesiástico. Pues no me ha tocado, no he sentido envidia de alguien que. Un amigo, mira, te doy un ejemplo, un amigo que estuvo, cuando yo estaba en Juárez, él se quedó sin trabajo y luego en el negocio donde yo estaba, en la empresa donde yo estaba, le dije, oye, aquí hay un área de oportunidad muy grande, vente, tú estás sin trabajo, le dije, desarróllalo, mira aquí, yo le ayudé a entrar y ahorita el cuate es millonario en serio, no es una historia así de las novelas, de o sea, fábula, es ¿no? millonario, o sea, tiene mucho dinero. Y yo, o sea, es un gusto verlo, o sea, la verdad es un gusto. Y siempre me va a ofrece aparecer trabajo. abajo la cuenta. No, porque tu amigo millonario nos quiere hacer un patrocinio a este Pero sí es podcast. cierto, no debí decir, no, pero no dije el nombre, ¿quién sabe? No te creas. No, es un cuate que le va muy bien, muy trabajador, sumamente inteligente, pero no he sentido eso, o sea, realmente mi trabajo es desarrollar gente. Si tú tienes claro cuál es tu trabajo, entonces, y Dios se asoma a tu corazón y ve que lo único que quieres es eso, entonces no hay cabida para ese sentimiento de envidia. Al contrario, yo les pregunto, digo, no sé si tienen hijos o no, pero tú tienes ahorita 17 hijos, pues sería lógico que pensaras o que sintieras que uno de tus hijos termina siendo pues no sé, lo mejor que él haya querido ser, no necesariamente un empresario, puede ser cualquier otra cosa, pero en su total potencial, y yo siento que lo único que vas a sentir es satisfacción. Yo ahorita así lo veo con las personas que han estado en la gerencia, en mi negocio, los veo y haz de cuenta que, o sea, son como mi orgullo, mi satisfacción, porque los veo y digo, gracias Dios, o sea, por aquí pasaron y de aquí algo bueno sucedió. Entonces es muy satisfactorio, la verdad no cabe otra emoción, al contrario. Wow. Me gustaría preguntarte algo, porque creo que te tengo la confianza. Sí, gracias. Pues yo puedo decir que tu papá fue visionario, pero él plantó una iglesia, ahorita nos estabas contando, en una zona de la ciudad que ahorita es una zona, pues, de privilegio. Ajá. En el año que él la plantó ahí, ¿era así la zona o no daban nada por esa zona? No, déjate platico. Perdón. Yo he escuchado leyendas de eso, o sea, de lo visionario que fue tu papá, y Sí. yo ni siquiera
te conocía. Sí. Ahorita tuve la oportunidad de hacerlo apenas hoy. Sí. Y Gabo ya después me platicó, oye, yo lo conozco, pero yo creo que yo escuché de eso. Yo trabajaba en las oficinas de una asociación religiosa aquí en la ciudad. Sí. Muy famosa, pues todos la conocen, Asambleas de Dios. ¡Ey, no digas marcas hasta que nos patrocinen! Entonces, muchos pastores que conocieron a tu papá, Judith, que es como una secretaria que tiene ahí años en Asamblea Saludos de Dios. a Judith, Sí, muy la buena queremos amiga. mucho. Ella me dice, él era un hombre con una visión, me platicó de eso y pastores me platicaban de eso. No, es que él vio lo que nadie vio y vio ese Platícanos. punto de la ciudad, ajá, y yo digo, qué padre que podemos estar contigo más directo y que nos platiques de eso. Mira, eso es algo que la verdad viene de Dios, es inspiración de Dios. Hay gente que es visionaria. A todos los que no somos visionarios, te tienes que poner a chambear muy cañón y juntarte con gente que tenga visión. Pero mi padre se le concedió visión en uno de sus negocios, inclusive allá por el 84, como el 82. Le dijeron, estás loco, ¿cómo vas a poner ese negocio ahí? No va a funcionar, mira, pues, ¿qué te pasa? Y mi papá decía, es que aquí es. Y es un negocio que tiene ahí ya, pues, más de 30 años. Y luego, en relación a la iglesia, te platico algo. A mí me tocó ir en la troca hasta el punto donde ya no subía. Y luego de ahí nos fuimos a pie entre la breña, entre las piedras, entre las rocas, así grandotas. Mi papá y yo así subiendo las piedras hasta el lugar donde estaban puestas se llaman mojoneras, son puntos topográficos, ¿sí? Donde se pone unas piedras y luego una varilla con una banderita, ¿sí? Y esos son los delimitantes del terreno. Bueno, mi papá compra esa tierra donde está ahorita ese edificio, y entonces, pero me tocó ir en la camioneta, nos quedamos a una distancia así súper lejana y empezamos a caminar. Y dice mi papá, vente, mijito, vamos a ver. Y entonces empezamos a subir, pero subiendo, o sea, no creas que subiendo así como que, ay, qué bonito está el caliche. No, subiendo así, y yo vi a mi papá así como escalando, se cuenta. Y llegamos ahí. Y luego ya mi papá dice, ahora sí, mijito, vamos a buscar las mojoneras. Ok, jefe. Y luego ya, mira, aquí hay vas a ver una varillita, me acuerdo muy bien, era una varilla con una banderita roja, no se me olvida. Y entonces ahí estaba, le dije, papá, ya encontré una. Ok, ahora sí, de aquí, camínale para allá, mijito. Y me fui caminando, ya mi papá ya no, porque estaba muy agreste el terreno. Entonces me fui caminando para allá. Y luego ya le levanto, papá, acá está. Y luego, ahora sí, mijito, vete para allá. Entonces hicimos un levantamiento físico. De ahí dijo, ahora sí, mijito, aquí vamos a construir esta iglesia, la casa de Dios. Y me imagino que muchos, cuando veían a tu papá haciendo eso, le llamaban loco, ¿no? Sí, o sea, de hecho era un cerro, brother. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá? No, mi jefa, fíjate que mi jefita tiene es una mujer valiente, es una mujer arrojada, es una mujer que después de que mi padre muere se hace, o sea, le entra con todo mi mamá, hace 25 años, y es una mujer que ama la vida y ama a Dios profundamente. No, yo estoy aquí y el ministerio de mi papá y todo es porque Cristo llega a mi casa por la necesidad que tenía mi mamá de salvar su alma. Wow. O sea, estoy aquí porque Dios contactó a mi mamá. Y hasta la fecha, Y ella es un pilar espiritual. Entonces, cuando estamos ahí, no, mi mamá ya está acostumbrada, mi papá trae unos alcances, y mi jefa, sí, dale. Y entonces, entonces cuando estamos ahí, fue algo muy, se los platico esto, que no me había acordado, la verdad es que ya no había vuelto yo a remembrar este tipo de cosas, hasta ahorita que me lo están preguntando, pero me acuerdo haber estado ahí, y yo le dije, papá, ¿pero dónde, jefe? O sea, ¿cómo está el rollo? Me dijo, vamos a cortar el cerro. Y ahí mi papá sacó su celular, de ahí, los dos parados ahí, y le habló a Poncho, a no sé, dijo, oye, tráeme la moto conformadora, que es una máquina, dijo, y tráete la retro con el taladro, dijo, porque vamos a empezar a romper el cerro. Ahí le habló, ahí, y a los 2-3 días ya estábamos ahí trabajando.
Así empezó. Fue algo maravilloso. ¿Cuánto tardó en levantar? Ay, señor. Híjole, no me acuerdo. Yo creo que menos de un año ya habíamos levantado todo. No, yo ahí, olvídate, todo el techo lo pusimos nosotros, el aislante, no. Un día les platico, si quieren, todo lo que, el grupo de jóvenes, no había lana para tanta cosa, porque era un edificio muy grande, entonces yo veía a mi papá que andaba estresado y dije, ¿qué onda, jefe? Pues, ¿qué traes? No, me dijo, es que ya no tenemos lana para poner el techo. Entonces le dije, ¿pero qué necesitas? ¿El material o la mano de obra? No, me dijo, la mano de obra. ¿Qué? Me dijo, y nosotros la ponemos. ¿Te la avientas? Me dijo, me la aviento. Órale. Entonces junté a todos los jóvenes y nos fuimos a las 3 de la mañana a trabajar hasta mediodía, porque el sol, cuando pones la lámina, pues no puedes. Pues nos achicharramos todos y pusimos todas las láminas de ese auditorio. Y luego todo el aislante también, el segundo piso, muchas cosas se hicieron, gracias a Dios. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero finalmente, pero ahí está y se trascendió, no en el edificio, no. Te digo, el edificio lo pueden tumbar mañana, hoy, no pasa nada, sí, no pasa nada. De veras, digo, a veces veo, bueno, mejor no, te ando esperando por cosas que ni hiciste, ni lograste, o sea, y andas, pero el trabajo ahí está, y en la gente que se invirtió, ahí, o sea, ahí se quedó, y le doy gracias a Dios por esa experiencia que bueno, pues ahí está. Y pegado a la pregunta que te hice de cómo fue construir esa iglesia, ¿qué sientes, Jorge? O no sé si soy muy melancólico, pero pasas por ese lugar, lo ves. Casi todos los días que vivo por ahí. ¿Te acuerdas de tu padre? ¿Te acuerdas de momentos? No, ya no me había vuelto a acordar, chavo. O sea, ahorita que ustedes están diciendo que fue, me trajiste a la memoria cosas muy bonitas, porque fui con mi padre a ver el terreno de una iglesia que nunca pudo ver. O sea, a veces no pudo ver. O sea, una semana antes de la inauguración mi padre muere. O sea, no alcanzamos a inaugurarla. Hay una frase que me recuerda a esto, y lo decía un pastor muy famoso. Él dice, siembra árboles de los cuales tú no puedas disfrutar de tu sombra, o de la sombra. Para la sombra. Tu papá hizo eso. Sí, así fue. La verdad, nada. O sea, es algo que no... O sea, realmente el trabajo de mi padre y mi familia está en la gente, Gabo. Sí. O sea, llega un punto en que una estufa, un edificio, una cocina, pues no... he visto gente, porque lo he visto, gente que se pelea por herencia, se pelea por ranchos, se pelea por un carro, por una moto, se pelea por un sofá, que ese era por mi un papá. edificio. Ese era mi Se nos van a cerrar el podcast. Esto, clausura. Lo vas a tener que editar eso. O sea, la gente se pelea por cosas, brother. No, te digo, lo he visto en otras familias que me ha tocado inclusive aconsejar o sea, mediar o arbitrar. Calmado, espérense. Te estás peleando por un sartén. Es que ese sartén era de mi abuela. Vato, el trabajo de tu abuela está en ti. La manera más adecuada de honrar a aquella persona que se fue, que fue valiosa para ti, es viviendo de una manera digna, honrada, honesta, lejos de la controversia, de los pleitos, de la codicia, de la envidia, de la hipocresía, de la falsa espiritualidad, de todo eso que se maneja. Y se hacen los pleitos horribles, mediáticos inclusive. Todo eso ahí no está. No te pelees por un celular, por un vaso de agua. Te ves muy chafa, brother. Pelea por las vidas. Invierte en la gente. ¿Qué siento cuando paso por ahí? Nada, brother. Nada. ¿Qué voy a sentir? Wow. ¿Algo, Ray, que quieras decir? No, pues simplemente agradecer. Yo creo que llevamos 1 hora y 4 minutos. Va a ser un podcast muy ameno, al menos yo así lo sentí. Lo disfruté mucho. Sí, no me aburrí ningún minuto. Y gracias, Jorge, por abrirnos tu corazón. Eso es algo que no cualquiera hace. La verdad, fuiste sincero, y ahorita incluso había momentos en los cuales se te quebraba la voz. Y creo que eso habla de la sinceridad con la que tú estuviste en este podcast. Hay un podcast que se llama Pies Descalzos, que la verdad no estamos descalzos. Bueno, yo sí, ustedes no.
pero estamos hablando con el corazón y eso creo que la gente lo va a valorar mucho, Gabo. Sí, no, nada, se me hace que cada vez disfruto más los programas, disfruté tenerte aquí, George. Gracias. Eres una bendición para mi Gracias, vida, gracias, loco. para mi familia, para el ministerio en el cual estoy, que es Carique, y para la iglesia. Acabamos de disfrutar unos cultos gloriosos con el sonido que nos regalaste. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo digo para quedar bien. Gracias. Y esto va a seguir. Un consejo, algo que quieras decir para cerrar. Sí, oigan, agradecerle la oportunidad de venir. Yo me sentí muy a gusto, en confianza. Si algo les pudiera dejar es trasciendan, hagan lo posible por trascender, no en cosas, no en obra, no en edificios, eso se va directo a tu ego. Pero si tú levantas al caído, lo subes a tu cabalgadura, lo llevas al hotel, le pagas la estancia, le das de comer, se va a quedar en el corazón de esa persona. Trasciende en la gente. Si te ponen un monumento, eso es directamente a tu ego. Un edificio, una barda, un sonido, lo que sea, es a tu ego. Pero en la gente, ahí eso es lo que Dios hacía. Al paralítico nunca se le olvidó. A la mujer adúltera tampoco. A la que le llevaron mientras escribía en la arena tampoco. No se escribió de ella después. Pero te aseguro que sus nietos supieron que alguien la amó. Ay, ¿quieres ser pastor? Sé pastor de gente, no de cosas. Ahí trasciendes. Y si hacemos eso, el reino de Dios se va a establecer aquí más rápido. Oigan, gracias a todos, no sé a cuál cámara, pero gracias, mis locos. Sobres. ¡Wow! Ya estás. Pues estuvo con todo. Un saludo. Oye, Ray, quiero hacer algo incómodo, pero necesario. Haz de cuenta que me habló la asistente de un podcast, me dio una feria para anunciar su podcast, pues para que lo siguieran aquí, el de No Lo Sabemos Todo. Okay. Ya están creciendo, ya me llaman sus asistentes, ya no Ya Arnoldo ni ni Edgar pueden tomarse el tiempo de contactarnos, pero bueno, si quieren seguir otro podcast muy alivianado, No Lo Sabemos Todo. Okay. Y luego decirte que vivimos al límite. El programa pasado, era tu cumpleaños y tenías una comida muy importante que luego nos contarás qué pasó. Hoy es mi aniversario de bodas, 3 años de casado. ¡Qué chido! Dejé un rato, ahorita voy a planear, no voy a perder toda la tarde, pero solamente para decir, estamos dentro del proyecto. Estamos metidos. Excelente, bien. Felicidades, Manto. Qué chido. Nos vemos. Eso es todo. Hasta luego. Trascendencia.